Teorías del pensamiento. Sus principales teorías del pensamiento son teoría cognitiva, sociocultural, de la Gestalt, del estructuralismo, del funcionalismo y del conductismo. La teoría cognitiva es una corriente de la psicología que se especializa en estudiar los procesos de la mente que están relacionados con el conocimiento. Buscan comprender cómo se procesa la información en las personas a través de los sentidos. Jean Piaget, psicólogo suizo, expuso que los principios de la lógica humana comienzan a desarrollarse antes que el lenguaje y se generan a través de las acciones sensoriales y motrices del bebé en interacción con el medio. Concibe el desarrollo intelectual como el resultado de una interacción del niño con el medio, descartando la maduración biológica o la mera influencia ambiental como únicos condicionantes de dicho desarrollo. Otros autores de la teoría cognitiva son Brunner, Bandura, Engelder, Gardner y Beck. Teoría sociocultural es una corriente de la psicología desarrollada por Lev Vygotsky. Aseguraba que la adquisición de conocimiento y el aprendizaje resulta de la interacción social, es decir, el propio lenguaje es adquirido por dicha interacción social. Lev Vygotsky fue un psicólogo ruso de origen judío, uno de los más destacados teóricos de la psicología del desarrollo, fundador de la psicología histórico-cultural. Vygotsky pone atención en la participación proactiva de los menores con el entorno que los rodea, siendo el desarrollo cognitivo fruto de un proceso colaborativo en su contexto social. Actividades que se realizan de forma compartida con otros permite a los niños que interioricen las estructuras de pensamiento y comportamentales de la sociedad que les rodea, adueñándose de ellas. Teoría de la Gestalt es una corriente de la psicología de corte teórico y experimental que se dedica al estudio de la percepción humana. Para la Gestalt, el ser humano organiza sus percepciones como totalidades, como forma o configuración y no como una simple suma de sus partes. Max Wertheimer era un psicólogo alemán y es reconocido por ser el creador de la psicología de la Gestalt. El enfoque Gestalt se centra en observar los eventos y las cosas como un todo, lo que sugiere que el todo era más que simplemente la suma de sus partes. La percepción, según la Gestalt, no está sometida a la información proveniente de los órganos sensoriales, sino que es la encargada de regular y modular la sensorialidad. La Gestalt definió la percepción como una tendencia al orden mental. Inicialmente, la percepción determina la entrada de información y, en segundo lugar, garantiza que la información retomada del ambiente permita la formación de abstracciones, juicios, categorías, conceptos, etc. La percepción, según la teoría de Gestalt, busca de manera directa organizar la información del ambiente dentro de una representación mental simple. La Gestalt se define a sí misma como una teoría explicativa de la percepción no elementalista y asume la denominación de holista. Gestalt es una palabra proveniente del alemán y se puede traducir como forma o contorno. Pioneros de la Gestalt, como los pensadores Kant, Descartes o Husserl, elaboraron la base teórica sobre lo que esta escuela se desarrolló. Gestalt procura centrarse en el presente del individuo, en lo que siente y piensa, en el aquí y ahora, optando por el empleo de una primera persona para referir las experiencias y así poner a operar el darse cuenta, es decir, despertar la conciencia del individuo sobre sí mismo, sobre sus actos y su ser, enfatizando el contacto con sus propias emociones. Teoría del estructuralismo.
surgió en la década de 1950 como una orientación hacia la sociología organizacional y busca que se relacionen las organizaciones con su ambiente externo. Es un enfoque de pensamiento compartido por la psicología, la filosofía, la antropología, la sociología y la lingüística. Se ve a la sociedad y su cultura formadas por estructuras en las que basamos nuestras costumbres, lenguaje, comportamiento, economía. A mediados del siglo XX, un antropólogo francés, Claude Lévi-Strauss, desarrolla esta teoría derivada de la lingüística estructural. Aplica y propone el método fonológico de la lingüística estructural de Jacobson a la etnología. Strauss se aleja del concepto funcionalista de estructura, dándole este nuevo giro sobre la base de la lingüística. Propone observar cómo la sociedad está estructurada y en base a que está estructurada, dice que para conocer una sociedad hay que fijarse en las estructuras mentales de los individuos de la sociedad, en lo que Durkheim llama el pensamiento colectivo. Wilhelm Wundt partía del supuesto de que la mente tiene actividad propia y control sobre los acontecimientos y que además es producto de la síntesis de elementos más simples. Oswald Culpo continuó los trabajos de Wundt y le dio forma a la metodología experimental, cristalizando en lo que acabaría convirtiéndose en una escuela de Würzburg. Edward Tishner fue el fundador de la psicología estructuralista, una corriente psicológica de carácter teórico y metodológico que se centraba en el análisis de los procesos mentales a través de la introspección y que surgió durante los primeros años del siglo XX. La teoría del funcionalismo es caracterizado por el utilitarismo otorgado a las acciones que deben sostener el orden establecido en las sociedades. Es una corriente teórica surgida en Inglaterra en los años 1930 en las ciencias sociales, especialmente sociología y también en antropología social. Fue el primer sistema norteamericano de psicología y comenzó con William James, que pretendía descubrir cómo funciona cada ser para adaptarse a las exigencias del cambio continuo. Es considerado como el último y más grande funcionalista. Sus seguidores fueron John Dewey, Harvey Carr, Edward Thorndike, James Angel. Esta teoría comienza cuando James consideró a la psicología como una ciencia natural biológica. La conciencia era una estructura biológicamente relevante para adaptar seres complejos a entornos también complejos. Subrayaron la importancia del pensamiento empírico y racional basado en la filosofía experimental de ensayo y error. El grupo estaba más preocupado por la capacidad de la mente que por el proceso estructural del pensamiento. Por lo tanto, el movimiento estaba interesado en la funcionalidad de nuestra mente y sus aplicaciones prácticas más que en su estructura. La teoría conductista se basa en las teorías de Ivan Pavlov. Se centra en el estudio de la conducta observable para controlarla y predecirla. Su objetivo es conseguir una conducta determinada. Los conductistas definen el aprendizaje como la adquisición de nuevas conductas o comportamientos. La finalidad del conductismo es condicionar a los alumnos para que por medio de la educación supriman conductas no deseadas. Así alienta en el sistema escolar el uso de procedimientos destinados a manipular las conductas, como la competencia entre alumnos. John Watson fue uno de los psicólogos más importantes del siglo XX, conocido por fundar la escuela psicológica conductista que inauguró en 1913 con la publicación de su artículo Psicología vista por un conductista. Es conocido también por su controvertido experimento con el pequeño Albert. En un sistema psicológico completamente elaborado, dada la respuesta pueden predecirse los estímulos. Dado los estímulos, puede predecirse la respuesta. Skinner fue un psicólogo, filósofo social, inventor y autor estadounidense.
Condujo un trabajo pionero en psicología experimental y defendió el conductismo, que considera el comportamiento como una función de las historias ambientales de refuerzo. Todo aquello a lo que se le suele llamar proceso mental era una realidad, una forma de conducta más, algo que se pone en marcha para hacer que el ajuste entre nuestras acciones y las consecuencias esperadas sea óptimo. La teoría del conductismo es considerado como modelo que se fundamenta en el estudio de experiencias internas o sentimientos a través de métodos mecanizados, dando lugar al desarrollo de procesos repetitivos. Gracias por su atención.